Habla. Habla. Yo soy yo, hermano de la Alcántara. Miren, tengo aquí una denuncia que ahora mismo acaban de hacer las autoridades. Dime, no puedo. Incluso están, ¿Serio esta hora no hay internet? la salud de ustedes se va a perjudicar. Eso es mentira. Eso es mentira. Cuando Manuel se hizo PCR antes de entrar en Estados Unidos. Pero dio sospechoso. No, mentira. Ya no salta más, aún ya. Por favor, miren, esto es una situación lamentable. No, esto no es una situación sanitaria, usted lo sabe muy bien. Esto es una cuestión política. Aquí hay personas en huelga de hambre hace días. ¿Qué situación sanitaria de qué? Y ustedes han estado diciendo que hay COVID en esta cuadra hace semanas. Entonces, ¿cuál es la situación sanitaria? Por favor, no queremos usar la fuerza. Si la quieren usar, La han usado. si no estuvieran ahí. Ya no mismo, Entonces no nos va a quedar otra alternativa, ustedes deciden. No, deciden ustedes. Correcto. Es muy testigo esto. Pero queda. Van a romper. Yo provengo de una familia disfuncional, de una madre religiosa y un padre alcohólico. Es un anciano, tiene 78 años ya. Él estuvo en Playa Girón, estuvo en el Escambray y estuvo en Etiopía, en uno de los batallones de Ochoa. Tuve 2 embarazos tempranos. Hace varios años que lo que más he hecho es tratar de ocuparme de mis hijos y de mis padres y de reencaminar mi vida. Hace como 3 años volví a la facultad, volví a estudiar, pero bueno, llegó el tema este de la pandemia, 1000 situaciones que pasaron, tuve que mudarme con mi padre. Yo soy artista empírica, me gusta mucho escribir poesía, cantar, pero como tal, lo principal que he hecho todo este tiempo es encargarme de mi familia, de mis hijos y de mi papá. En noviembre yo no tenía tanto acceso a internet, tenía un teléfono bastante precario y no me enteraba de muchas cosas. En días posteriores supe lo del acuartelamiento de San Isidro y cómo la seguridad del Estado intervino. Y a mí me hubiese gustado estar ahí. Lleva exactamente una semana que le echaron 8 meses por desacato en 2 días. Y como he prometido a todos los vecinos de San Isidro, el día que toquen a un amigo mío, hay que matarme como un perro en las calles. Y este es el principio, este no es el final de ninguna talla. Esta es la historia del barrio triste e imaginado, donde la violencia lleva de la mano. Este que sentí que tienen mis hermanos, que el dolor de mi pueblo cubano. Esto es más que amor, arte y poesía. Esta es mi canción a la tierra mía. Este que el sufrir que tienen mis hermanos, este es el dolor de mi pueblo cubano. Cuando tu corazón sea... Los muchachos de ahí, del movimiento San Isidro, estaban en una huelga de hambre por la liberación del rapero Denis Solís, cuando la seguridad del Estado rompe la puerta de la sede del movimiento San Isidro y entra de manera abrupta y se los lleva a todos de ahí, los arranca, ellos vestidos de médicos, todo eso quedó grabado, todo eso quedó para que lo viera todo el mundo. Mi país, sienta lo que siento, cuando cese la violencia que le pongan pare, cuando los sistemas no hagan daño. Y esa indignación que produjo la manera tan abrupta en que la seguridad del Estado irrumpe en la sede del movimiento San Isidro es lo que provoca entonces la manifestación frente al Ministerio de Cultura de muchísimos artistas intelectuales que se dieron cuenta de que los niveles de represión que estaba tomando el gobierno ya no podían ser tolerados y acudieron a esa institución, al Ministerio de Cultura,
incluso dándoles un voto de confianza. Yo creo que ese fue el último voto de confianza que se le dio a las instituciones en lo que respecta a la cultura. Porque si acudieron ahí fue porque todavía creían que podían hacer algo. Todavía en algún punto confiaban en esa institución. No se llamen en Mincupa, pelea por los cartistas. 27 ni San Isidro, somos pacifistas. No te hagas la vista gorda, Grau, mi nieto es presidente. Tú no eres ministro de cultura, usted es un delincuente. Conmigo el diálogo es por gusto, tus puntos comunistas son por gusto. Responde con una agenda sin concepto. Cuando te sale el fotingo, mete los cartistas presos. A pidio camino un cacho. Lo más importante, más allá de si puede haber un diálogo, hasta dónde puede llegar el diálogo, cuáles pueden ser los resultados o las consecuencias de eso, es que de pronto se ha demostrado que la comunidad artística está junta y que la comunidad más que artística ciudadana en Cuba puede movilizarse y puede sencillamente defender, al menos desde el sentimiento, desde la presencia, lo que cree que está bien, ¿no? Lo que cree que es justo. Estamos esperando, es lo que pedimos desde un principio, que el ministro nos atienda. O sea, yo creo que para ir actualizando, la decisión es seguir aquí hasta que eso se logre, ¿verdad? ¿Todos están de acuerdo con eso? Sí. Bueno, pues, sí. La gente que estuvo allí me cuenta cómo habían guaguas, cómo habían policías, cómo estaban dispuestos a cargarlos a todos en cualquier momento, cómo les echaron hasta gas pimienta incluso a la gente. O sea, fue bastante duro. Están tirando gas lacrimógeno. Me echaron gas, repinga, pero no importa, estoy dispuesto. Es corriente y eso nos une. Vamos a quedarnos unidos y sentados. Sin la presión de ustedes aquí afuera, sin los aplausos que ustedes hicieron mientras estamos discutiendo, sin los gritos que ustedes dieron, mientras nosotros estamos discutiendo, nosotros no hubiéramos podido llegar a estos acuerdos. Y aquello que fue tan bonito, que pudo haber sido una apertura al diálogo entre el gobierno y la sociedad civil, quedó totalmente devastado por la represión. Buenas noches. Elementos contrarrevolucionarios continúan haciendo intentos para organizarse y para lograr acciones de mayor impacto en el país. Les propongo comenzar hoy un ciclo de varios días, explicándoles qué intentan hacer ahora, en qué andan, qué están pensando. Como en otras informaciones que hemos compartido con ustedes, lo que les traigo es, en estas oportunidades, será parte de los tesoros más secretos de estos asalariados. Después de los sucesos del 27 de noviembre, el gobierno rompe con el diálogo y después se hace la víctima. Ellos dijeron que no se iba a dialogar porque ciertos personajes que había en la lista que se les presentó eran financiados por un gobierno extranjero. Esa es la excusa que siempre pone el gobierno cubano. Arrancan con una campaña difamatoria, todos los medios de comunicación, que al final yo creo que le salió mal, porque muchos cubanos conocimos a Luis Manuel, al Movimiento San Isidro, a Tania Bruguera, este mismo movimiento que surgió el 27 de noviembre, gracias a esa campaña difamatoria. A Humberto lo tuvieron que quitar de ahí, tuvieron que quitar esa sección porque se dieron cuenta que le salió mal. La gente entonces empezó a conocer a la oposición, empezó a conocer a la disidencia. Yo veía los memes en Facebook y tal que decían, a nosotros no nos interesa a quién le pagan ni para qué, a nosotros nos interesa que las cosas cambien. Yo misma me enteré de las acciones, más de las acciones del Movimiento San Isidro y de Tania Bruguera y de la gente del 27 de noviembre por lo mismo que salió en la televisión. Ya como yo no tenía tanto acceso a redes, pero sí a los medios de comunicación oficiales, ahí fue donde yo me empecé a interesar. A mí me gustó muchísimo lo que ellos estaban haciendo, me leí el manifiesto del 27 de noviembre, estaba a favor del diálogo, de que sí, de que tenía que haber un diálogo entre las instituciones y la sociedad civil, entre el Estado y el pueblo, que tenían que respetar las exigencias que le hacía la sociedad civil del cese de la represión, etcétera, y de la censura y de respetar la libertad de expresión, que son cosas básicas que debía tener toda nación que se diga democrática y con un Estado de Derecho. Ya es hora de empezar a morir. La noche es buena para decir adiós. La luz estorba y la palabra humana. El universo habla mejor que un hombre. ¿Cuál bandera que invita a batallar? La llama roja de la vela flamea. Las ventanas abro. El 27 de enero un grupo de muchachos que se reunió ahí mismo frente al Ministerio de Cultura a 2 meses de los sucesos del 27 de noviembre, de una manera pacífica, de una manera cívica. Hay policías con pistolas. Policías con pistolas. Y salieron los funcionarios de dentro del Ministerio de Cultura
a callarlos, a reprimirlos, a decirles que no podían estar allí, que no podían hacer eso. Arremetieron contra ellos. Lo que más impactó fue precisamente la represión del ministro de Cultura contra un periodista independiente. Una persona que se supone que tiene un cargo público, que es para servir a las instituciones, arremeter con violencia contra un ciudadano, y más cuando está siendo filmado, no te importa quedar como el represor. Hay quien incluso maneja la teoría de que Alpidio se ganó unas palmaditas en la espalda y punto. Cuando todo el resto que estábamos del lado acá, cuando vimos aquello y sentimos aquella indignación, todo el mundo estaba pidiendo la dimisión. O sea, es una vergüenza que un ministro de Cultura haga una cosa como esa. Y recitando poesía. Todo eso dentro de la guagua, te estoy diciendo dentro de la guagua. O sea, ya lo que pasa afuera, pero lo dentro de la guagua es puro las imágenes que tenemos en la cabeza, porque ya nadie pudo filmar nada ni nada, porque además a Mauricio le dejaron el teléfono, a no sé quién otra vez, así. Yo vengo de una familia comunista y por supuesto de una niñez totalmente adoctrinada como la mayoría de los cubanos. Mi papá es totalmente a favor del régimen. Él es muy comunista, defiende mucho al gobierno, trata de justificarlo todo. Uno va creciendo y uno se va desadoctrinando, ¿no? Y ya cuando uno sufre en carne propia, como fue mi caso, el desamparo del Estado y el abandono de las instituciones, ya entonces uno entiende que el sistema no funciona y que hay que hacer todo lo posible por cambiarlo. Siempre he sabido que algo está mal, pero cuando empiezo a conocer a la oposición, cuando me entero de cosas como la UMAP, entonces es donde le empieza a quitar la careta al régimen y se empieza a dar cuenta de que los que están ahí arriba ni quieren el bienestar del pueblo, ni les interesa para nada que el país avance, sino simplemente mantenerse en el poder. Y ya entonces empiezo yo a ver a los poderosos como lo que son. Se me caen del pedestal los líderes supuestamente revolucionarios, empiezo a entender la parte de la historia de Cuba que no sabía hasta el momento, y todo eso fue gracias a los medios independientes. Si hay que activar una VPN para leer un medio independiente es por algo, porque ellos no quieren que se sepan muchas cosas, porque esta gente están censurados, están bajo presión, muchos han tenido que irse de Cuba, los encarcelan, los censuran. Yo necesito apoyar a esta gente porque es con lo que me identifico. Me siento más identificada con ellos que con los gordos barriga llenas que están en el poder. No nos sirve de nada el miedo en la misma medida en que no nos sirve de nada el dolor. Las cosas invariablemente van cayendo al margen de nuestras voluntades. No nos sirve el dolor de los otros, ni la angustia de los otros enquistada desde el arranque. No nos sirve. Paliamos las franquicias de la masa lejos de la masa y nos compadecemos. Mi familia por parte paterna está marcada políticamente por el gobierno cubano, por mi abuelo del Partido Comunista. En el caso de mi madre, su familia se crió con un antecedente bastante reaccionario, que fue un tío de mi abuela, que fue alzado cuando triunfó la revolución, 59, lo asesinaron. Joven, era un muchacho, 19, 20 años, y la familia siempre vivió también con esa inquina, ¿no? Y cuando mi papá y mi mamá se divorcian, mi madre adopta su posición de mujer soltera en este sistema que es sumamente machista, y ella tuvo que labrársela sola. Llegaba a las 5 de la tarde del trabajo y después se ponía a listear a la abuelita, que eso es algo ilegal, se hacía básicamente escondidas. Pero a la vez mi mamá lo llevaba con una honradez tremenda, cobró una importancia en nuestra vida porque era de lo que comíamos. No comíamos del trabajo de mi madre en la central, comíamos de ese juego ilegal. Desde niña fui entendiendo cómo funciona esa Cuba perfecta que se enseña en vidrieras al mundo y la parte podrida que está atrás, ¿no? Cómo la gente tiene que mantenerse, cómo la gente tiene que inventar. En el 2018 empezamos con este proyecto de la Bienal 00. Durante la Bienal tuvimos un asedio de la policía. Eso de alguna manera provocó ese famoso decreto 349 para impedir que se volvieran a celebrar proyectos alternativos independientes como este, ¿no? Luego Luis Manuel cae preso a principios del año durante 13 días y en ese momento nos movilizamos muchos artistas para hacer una campaña por su excarcelación y tuvimos éxito. Realmente se unieron muchísima gente, fue una campaña muy fuerte, fue la primera campaña política, yo creo que tuvo efecto.
empiezan a haber detenciones arbitrarias, enseguida empiezan la seguridad del Estado como a moverse alrededor de nosotros para prever cualquier otra acción, porque ya realmente éramos como un grupo mucho más articulado y estábamos teniendo efectividad, ¿no? Ya esa conciencia se iba gestando de apoyo y de ayuda. Cuando llega noviembre, un muchacho que se llama Denis Solís, que es rapero de 31 años, estaba relacionándose con el movimiento San Isidro. La policía política le empieza a hostigar. Le dice algo a un policía, el policía lo apresa y desde ese día no sabemos más nada de Denis. Esto no es un pasillo, esto es una casa. Eso es uno, no. Esto es una casa. Yo le pido ahora que se retire de la puerta para afuera y tiene que contar con mi permiso si yo decido si usted pasa o no a mi casa. Llevaba como 4 días preso o algo así, no sabíamos absolutamente nada de él y empezamos a ir a la estación de Cuba y Chacón para pedir por la liberación de Denis, para preguntar dónde es que estaba preso, por qué, las razones. Hasta que un día estábamos en la sala de mi casa, decidimos hacer un susurro poético. Estábamos leyendo poesía frente a una estación de policía, no estábamos haciendo algo indebido. Vamos a San Isidro para realizar esta acción, pasamos por el tribunal provincial y cuando recogimos el habeas corpus, bueno, ya lo habían sentenciado a 8 meses de privación de libertad por el presunto delito de desacato. Frente a nosotros, un tribunal con total impunidad haciéndole juicio a un muchacho que se lo llevaron hasta sin zapatos. No tuvo tiempo ni de llamar a su familia, ni de tener un abogado, ni nada. Y al otro día cuando amanecimos en San Isidro, estábamos completamente rodeados por la seguridad del Estado. Para evitar volver a caer en la inercia de esas detenciones, lo que decidimos fue acuartelarnos. Y al día siguiente nos cortaron los suministros de comida y agua y entonces empezamos la huelga de hambre. Hago este video para comunicarles que a las 3 de la tarde comienzo una huelga de hambre. Me sumo a mis compañeros que llevan ya casi 72 horas, se cumple a las 3 de la tarde, exactamente las 72 horas. Me sumo a esta protesta. No era solamente la liberación de Denis Solís, era la liberación de mucha gente como Denis Solís, que también sufren todos los días lo mismo que Denis. Ese sector pobre, marginal, sin educación, que la misma revolución se jactó en algún momento de favorecer y de enaltecer y al final terminó despreciándola. Ese sector que está todos los días siendo violentado por un Estado, todos los días pasando hambre, todos los días se la está jugando para sobrevivir, es la más reprimida, la más violentada por la policía. Nos la meten presa con total impunidad, no tienen ninguna visibilidad, están completamente desprotegidos, completamente vulnerables. Toda esa gente que engrosan los números de las prisiones en Cuba por simplemente ser negro y vivir en barrios pobres, son gente que son números para el gobierno, son gente que realmente el gobierno detesta. Y eso es lo que representa a Denis Solís y es lo que representaba Denis Solís para nosotros. Estábamos viviendo gente muy diferente, estábamos conociéndonos de alguna manera. Era como un pequeño pueblo, un pequeño país allá dentro de San Isidro. Teníamos religiones diferentes, modos de ver la vida diferentes, posicionamientos políticos diferentes. 14 personas y sosteníamos cada uno una individualidad muy única. Defendíamos esa pluralidad, esa libertad individual. Logró realmente dibujar un país, romper todas esas barreras entre la disidencia tradicional, entre los intelectuales, entre la cultura, entre las personas de a pie, dentro de una casa. Contempla orgullosa, no temáis una muerte gloriosa. Lo que sucedió el 27N no fue otra cosa que un ejercicio democrático de llevar a cabo nuestras exigencias hasta el último límite, hasta el límite de ponernos frente a una institución y reclamar derechos ciudadanos. Puede que lo hayamos hecho solamente nosotros, que no lo haya practicado
la institución, el gobierno, pero nosotros lo hicimos. Y yo creo que las libertades parten desde ahí, desde ejercerlas uno mismo, sin esperar nada a cambio, sin esperar una flexibilidad del régimen, sin esperar la libertad absoluta ni mucho menos. La libertad la tiene uno ya, hizo facto cuando ya la aplica, cuando ya tú estás exigiendo esos derechos. El hostigamiento, la represión, la censura, el descrédito y la difamación por parte de las autoridades y los medios oficiales a la comunidad artística e intelectual cubana y a todo ciudadano que disienta de las políticas del Estado. En ese momento yo estaba muy afectada por todo lo que había pasado durante el acuartelamiento, que fue muy fuerte. Ver a tantas personas frente a un ministerio era realmente impactante. Habíamos tenido obviamente un efecto en todas esas personas, para que todas estas personas se movieran hacia allí, para que esas personas se dieran cuenta de lo que tenían que hacer. Yo creo que fue como el objetivo final del acuartelamiento, lograr esa reactivación de la masa, esa reactivación de nuestros propios amigos, que de pronto se sintieron con la obligación y la necesidad de ir allí y protestar y manifestarse públicamente. Fue algo que realmente nosotros no calculamos, que siempre estuvimos incitando a eso desde dentro del acuartelamiento. Al final logramos que todas esas personas se conmovieran y sensibilizaran con nuestra causa, que era al final la causa de todo eso. Vamos a salir de la casa. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos salir? ¿Me puede dar una explicación legal? Pero esto es ilegal. ¿Usted quién es? ¿Se puede identificar? Sí, nosotros vamos a salir. Capitán Javier de la Seguridad del Estado, ¿por qué yo no puedo dejar mi casa hoy? ¿Por qué yo no puedo salir de mi casa hoy? No, los que están violando, todos son ustedes. Usted está violando mi Ustedes, derecho esto es ilegal, esto es completamente ilegal. ¿Por qué yo no puedo salir hoy de mi casa? Explíqueme por qué. Cualquier cosa que pudiera suceder en Cuba nos incumbía a nosotros, ¿no? De alguna manera, indirectamente, y ellos asumían que nosotros íbamos a participar o algo así, y nos apresaban, o sea, nos ponían patrulla y un cuerpo de policía debajo de la casa para impedirnos salir. Y esto sucedió muchísimas veces. El mayor tiempo que estuve así fue en junio, en el mes de junio, hasta septiembre más o menos, alrededor de 3 meses. Las personas están viendo que son capaces de apresar a alguien con completa ilegalidad, sin ninguna justificación, y de ponerle una patrulla fuera de su casa para impedirle su salida, para impedirle que se reúna con otras personas. De las que está viendo que la represión está sobre nuestros cuerpos. Aquí reportando de La Habana, Cuba, un dúo Performa. Luis no estaba haciendo otra cosa que haciendo su arte. Por supuesto que ahí hay un símbolo muy fuerte. Una persona negra está amordazada en el garrote vil y que él lo deja a disposición para que el Estado, para que la policía política sea la que apriete ese garrote, ¿no? Yo le estoy diciendo a la gente realmente quién tiene el poder aquí. Ustedes tienen el poder de matar, pero yo tengo el poder simbólico, el poder de la libertad. Y ustedes no están haciendo otra cosa que reflejar esa maldad. Esto es un garrote vil. Es una técnica de asesinar, de matar personas que usaron los españoles en Cuba. Lo usaron también durante el franquismo, en el año 1973. Lo usaron contra un anarquista, un activista, que lo hicieron pasar por delincuente común y lo asesinaron en esto. Era el apellido Puig. La realidad que estamos viviendo ahora mismo los activistas cubanos es muy parecida a cualquiera de esas dictaduras. Luego de eso, la policía política entró a su casa y destrozó las obras, o sea, sacó las obras de su propiedad y provocó que lo apresaran. A raíz de eso, Luis entra en huelga en protesta por esto y exigiendo que le devuelvan sus obras. Camila y yo en ese momento, estando Luis en huelga, hicimos un performance en San Rafael. Usamos un cartel donde exigía el regreso de las obras de Luis que estaba en huelga.
Este cartel, por supuesto, o sea, llegando al Boulevard de San Rafael con el cartel, o sea, cuando teníamos enamorado del cartel, no duró 5 segundos porque vino la seguridad del Estado y nos arrebató. Y luego estuvimos detenidas un día entero en la estación de Zanja. Te digo que al final estábamos haciendo alusión también a lo que había hecho Luis Robles, también en protesta en el Boulevard de San Rafael con un cartel mientras nosotros estábamos acuartelados. Y este muchacho, bueno, le acaban de dar una condena de 5 años por lo que estaba haciendo. Sin embargo, nosotros nos pusieron una multa. El régimen funciona bajo estos estigmas discriminatorios, en que unos sí y otros no. O sea, a los intelectuales los exilian, a los blancos los exilian y a los negros los dejan presos. En el caso de Luis y Michael, que los tratan como delincuentes. Nací en Camagüey, una provincia al centro del país, muy hermosa. Nunca es tan extraña como otras ciudades. Se siente la energía de la gente que vive ahí y creo que muchos de nosotros aprendemos desde muy niños a encontrar la conexión con ese universo. Eso pasó conmigo, sí, desde muy niña lo que más me gustaba era apartarme un poco de la gente e imaginar cosas. Cuando empecé a leer, pues esa imaginación se conectó con esos mundos con los que me encontraba en la lectura. Y bueno, creo que eso me acompaña hasta hoy, ¿no? Es decir, esa capacidad para conectar con contextos distintos al mío. Creo que eso me ha llevado a estudiar historia del arte. Y luego también me llevó a estudiar antropología. Llegué a ella a través del arte africano, que es una de las materias que impartí en el ISA durante 12 años. Creo que la docencia, tanto en Cuba como en Angola, donde también di clases, me define más que nada y es lo que más me ha enseñado en la vida. Tengo un hijo de 11 años que ahora no está conmigo, está con su papá en Argentina y bueno, forma parte del drama cotidiano que vivo, ¿no? Es decir, estar lejos de mi hijo, estar lejos de mi familia de Cuba, estar lejos de mis amigos que están presos, la mayoría, y otros fuera de Cuba, pero también presos. Creo que uno de los videos más fuertes de lo terrible que puede ser la represión en Cuba, la censura, el horror, ¿no? Cuando entran a casa de Luis y le destruyen sus obras y se lo llevan preso a él y a África. Con la agresividad con que esa gente entraron, gentes que evidentemente son mandadas, que posiblemente ni sepan bien quién es Luis, que en su vida han visto una obra de arte y que entonces la tocan por primera vez para destruirla. ¿Hasta dónde puede llegar un Estado que al final instrumentaliza a la gente, que instrumentaliza cuerpos contra otros cuerpos? Nosotros los cubanos hemos ido aprendiendo que la policía reprime, que la policía maltrata, que abusa, que es corrupta. Y contra eso creo que se reaccionó en primera instancia, porque al final la policía es ese primer rostro de una maquinaria que hay detrás y que es terrible, ¿no?
todos, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. Ana Meli Ramos firme con su poesía, Omar y Justiola dando aliento de vida. Pillamos nuestra cuenta, mirar nuestro tema. El mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa. Seguimos en la misma, la seguridad metiendo el ritmo, esas cosas a mí no me indignan, se acabó el enigma. Cuando Michael alzó la esposa fue justo cuando en la canción dicen Ana Meli Ramos firme con su poesía. Más allá de que sea casualidad o no, es muy simbólico, ¿no? Porque al final de lo que yo creo que se trata es, muchas veces es de esa empatía que uno siente con, aunque sea una sola persona más allá de ti. Una persona que no ha vivido tus circunstancias, que no tiene tu historia, que supuestamente no debe estar unida a ti, y yo creo que todo parte de eso, de una alianza aunque sea chiquita, ¿no? Aunque sea mínima, porque esa alianza después puede darse entre varios grupos, esa alianza puede darse también a nivel de tejido social, a nivel de país. Es para... vamos a ver. Qué adrenalina. Hay que darle vuelta. Patria y vida. Ese es el bueno. A mi Cuba libre, a Michael Osorbo, y digamos todo, patria y vida, patria y vida, patria y vida. Y eso creo que es lo que ha pasado con Michael y conmigo, eso es lo maravilloso. Michael va a ser parte de mi vida para siempre, como mismo lo va a ser Luis. No se puede cambiar, es ese pasado en común, esa alegría por lo que es Michael hoy, a pesar de que está preso, me acompaña siempre, ¿no? Y ojalá todas esas personas que hoy están presas podamos sacarlos libres. ¡Singo! 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 El acuartelamiento es una de las experiencias más hermosas que he tenido en mi vida. Creo que para todos ha sido así. San Isidro se ha convertido en un espíritu de libertad. Todas las personas que se nuclearon en distintos países donde había cubanos pero no estaban organizados, nunca se habían manifestado públicamente en contra de la dictadura ni en contra de las violaciones de derechos humanos en Cuba. Y todas esas personas que salieron y empezaron a unirse bajo el lema Todos somos San Isidro, significó una movilización a escalas nunca vistas en el mundo. Porque al final el que está afuera también lleva ese dolor, nunca está completo, ¿no? Nunca está pleno, siempre, incluso las alegrías que tiene y los bienes que tiene, uno siempre los tira contra la escasez y contra los no accesos de los cubanos que se quedaron atrás. Encontrarse con otras personas que también piensan y sientan lo mismo fuera y que estaban aisladas, ¿no? En su dolor. Creo que ese ha sido el saldo más hermoso de todos, es decir, esa nueva articulación entre personas que ahora se sienten empoderadas, a pesar de que tal vez los resultados no han sido los esperados, se sintieron liberados y que continúan hoy haciendo esa labor que dignifica. Nosotros mantenemos un chat donde nos contamos las cosas, donde hemos ido acompañándonos en todo este proceso de represión posterior. Ha sido muy fuerte. Prácticamente ya casi todos estamos fuera del país. Algunos han pasado experiencias muy duras como la que vivió Esteban cruzando la frontera al salir de la cárcel. Aún así nos sentimos como una familia y creo que eso es lo más importante, porque eso fue lo que nos llevó ahí. Eso también es San Isidro, ese espíritu de querer ser libre, de querer ayudarse unos a otros. Creo que fue sobre todo un momento de comunión inigualable, ¿no? Nosotras las madres somos muy incomprendidas cuando nos metemos en esto. Mucha gente nos dice que no pensamos en nuestros niños, que lo principal es estar con ellos. Y llega un momento que una madre dice, ¿con qué cara voy a mirar a mis hijos el día de mañana cuando mis hijos tengan un futuro para nada prometedor y yo les diga que yo no hice nada para cambiar eso, que yo no dije ni una palabra, que me quedé callada? ¿Con qué cara los voy a mirar? ¿Con qué moral les voy a exigir que actúen como un hombre y una mujer de bien cuando yo no fui ni siquiera capaz de alzar mi voz en contra de la injusticia? El 11 de julio
El detonante fue multifactorial. La indignación que ya se tenía por la represión y encima la situación económica tan agravada, para mí fueron los detonantes principales de lo que pasó el 11 de julio. Cómo se levanta el pueblo de San Antonio de los Baños, toda aquella cantidad de gente en la calle. Como madre al fin tenía la disyuntiva de salir o no, porque sabía que me podía pasar algo, que me podían arrestar. Tuve mucho tiempo en esa disyuntiva hasta que mis hijos no estuvieron seguros, no salí de mi casa. Yo vi a Luis Manuel en una directa diciendo que se iba para Malecón, que iba a asumir hasta las últimas consecuencias, patria y vida y todo lo que implicaba. Además de las noticias como tal, de que se había levantado San Antonio, de que se había levantado tal poblado en Santiago de Cuba, en Holguín. Además de eso, veo este post de Ileana Hernández donde me dice que la gente está en regla. Ahí es donde yo digo, pues para acá voy. En el tramo donde estaba yo, no vi a nadie ni con una piedra, ni con un palo, ni lanzándole golpes, ni queriéndose fajar con nadie. Al contrario, los que nos ofendían eran ellos, que empezaron llamándonos gusanos, llamándonos escoria, mercenarios, a ustedes les pagan. Incluso un oficial de la seguridad del Estado trataba de provocar a los muchachos para tener la excusa de que entonces el muchacho le había dado golpes y entonces poderlo acusar. Una de las cosas de las que me acusan después es de ser una de las líderes de la protesta, porque yo estaba tratando como de organizar un poco a la gente que había salido de una manera tan espontánea que no tenía ni la menor idea de para dónde ir, de hacia dónde coger o de qué hacer. Al encontrarnos con todo este grupo de personas, vienen contra nosotros, arremeten contra nosotros. A mí tratan de cogerme un grupo de 4 o 5 personas, como en 3 ocasiones. Ya en la tercera ocasión me doy cuenta de que estoy rodeada, de que no me voy a poder escapar. Y entonces me siento en el piso, levanto los brazos y hago el símbolo de libertad. Me cargan entre unas 8 a 10 personas y me levantan en peso y me tiran dentro de un carro. Que no era de la policía, pero estaba manejado por policías. ¡Libertad! 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 Sin dejarnos confundir, los que están alentando a que haya manifestaciones en Cuba no quieren para Cuba un bien de salud. Recuérdense que sus principios, su modelo es el modelo neoliberal, es la privatización de los servicios de salud, es la privatización de los servicios médicos, es la privatización de la educación, es que cada cual se salve como pueda, pero la orden de combate está a la calle los revolucionarios. Una de las cosas que más me preocupaba a mí estando en prisión era qué era lo que iban a hacer conmigo. Uno tenía cierta idea de lo que hacían con los opositores cuando se manifestaban, que los soltaban al otro día o a los 2 o 3 días, pero nunca nos imaginamos que nos fueran a procesar, que nos fueran a levantar cargos y que incluso que nos fueran a llevar a juicio. Entendiendo que nuestra protesta fue legítima, que nuestra protesta fue pacífica, nunca pensé que eso fuera a pasar conmigo. Yo estuve 3 días desaparecida, que nadie en mi familia supo dónde yo estaba ni en qué estación me tenían. Después de gritar y de hacer mucho escándalo esos 3 primeros días en la estación de policía, el tercer día, el calabocero me dice, dame el número de tu mamá, que yo la voy a llamar y le voy a decir que estás aquí también para que te traiga algunas pertenencias, ropa, para que te cambies y todo eso. Bueno, en 11J estábamos en la casa bajo prisión domiciliaria, no sabíamos bien lo que estaba pasando, nos habían cortado el internet y entonces nos mandan como unos videos de gente en San Antonio manifestándose y nosotros nos emocionamos muchísimo, pensamos que eso iba a quedar ahí, ¿no? Empiezas a ver eso en otras provincias y entonces era como un conteo, ¿no? Matanzas, ahora Cienfuegos, Santiago de Cuba, de pronto se estaba manifestando Cuba entera, o sea, fue algo realmente emocionante. En La Habana, bueno, estaba sucediendo en muchísimos municipios y ahí mismo en Centro Habana, bueno, nosotros con la seguridad del Estado abajo vimos pasar un grupo de muchachos manifestándose y enseguida pusimos un cartel que yo tenía preparado pidiendo la libertad para Hanley y para todos los presos políticos. Y en ese momento la seguridad del Estado intenta quitarnos el cartel, que era una sábana grandísima. Los mismos vecinos nos avisan de que la seguridad nos quiere quitar el cartel, o sea, el vecindario que nunca se había metido en nada, de pronto estaba totalmente excitado por todo lo que estaba pasando. Nos marcaban la L de libertad con la mano, nos decía, no están solas, ahora sí. Y fue algo muy lindo realmente, lo que pasó ahí fue algo sin precedentes. Los cingados esto, mira, de un tiro, mira. Lo mataron, en serio. Esas personas que salieron el 11 de julio y que hoy están presas no son solo víctimas, son actores del cambio en Cuba. Demostraron en un momento crítico que el pueblo cubano es noble, porque lo que se vio en el 11 de julio, además de la represión, además de la violencia del Estado, fue al pueblo cubano siendo noble. Y la gente lo supo sintetizar, supo decir con claridad sus reclamos,
supo cuidar a los otros, supo muchas veces guiar a los demás para que no se desatara la violencia. Yo admiro profundamente lo que sucedió el 11 de julio, esa gente en la calle que desmontaron el mito de que en Cuba el civismo se había perdido. Yo creo que nos falta mucho, sobre todo en cuanto a estrategia, en cuanto a qué se hace después, en cuanto a organización. Ese sentido de la justicia del cubano creo que no lo hemos perdido. Y ese sentido de la solidaridad que nos ha caracterizado como comunidad y que hace que la gente del exilio, que son millones ya, sostengan a los que están dentro y no paren nunca de reclamar por ellos, ¿no? Un pueblo que aunque no ha practicado durante tantos años el civismo, lo tiene adentro, resultado de tanta gente que sí lo ha practicado, a veces silenciosamente, a veces anónimamente, y que tanto se han arriesgado y que tanto han sufrido. Cuba desde el exilio es no vivirla. Realmente a uno se le crea esa impotencia y esa frustración porque todavía están pasando cosas allá, todavía tienes a tus amigos presos, todavía sigue ese sistema de mierda y uno cree que pierde, ¿no?, el poder simbólico que tenías estando dentro de Cuba, el poder de la resistencia, el poder civil que tenías ahí. Uno cuando sale al exilio, uno mismo se despoja de todos esos derechos, del mismo derecho de ser ciudadano cubano. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar completamente. O sea, uno sigue siendo cubano, uno sigue teniendo el mismo derecho para exigir cualquier cosa, para protestar, para posicionarse, para hacer por los demás. Y ese es el poder que uno tiene que creerse y el que tiene que realmente tomarse en serio, ¿no? Por supuesto tengo que reconstruir cosas, pero puedo seguir haciendo por aquí y allá. De otra manera, ya no tanto física, pero sí puedo hacer cosas efectivas, obviamente. Yo creo que todo tiene que estar volcado ahora mismo para incidir de manera internacional, para que las organizaciones y los gobiernos y todos los que tienen que velar por la democracia y por los derechos humanos se manifiesten y traten de hacer presión, porque es evidente que la gente dentro de Cuba está desamparada, ¿no? Es muy duro pedirle a ellos que vuelvan a arriesgarse, que vuelvan a salir, porque la situación ahora mismo es terrible. Y mucha gente yo creo que no se ha movilizado y no se ha arriesgado en Cuba por eso. El miedo es un factor importante, pero no es el único. Yo creo que este otro factor de, bueno, pero ¿a dónde vamos? Yo voy a saltar al vacío, pero ¿hacia dónde? Y bueno, eso sería otro punto para trabajar de verdad. El amor de una madre es lo más grande que hay en la vida. Una madre hace por sus hijos lo que no hace nadie, es capaz de dar la vida porque sus hijos estén bien. Y eso es algo que la seguridad del Estado, que el gobierno cubano sigue subestimando y en algún momento le va a pasar la cuenta. Cuando es el futuro de nuestros hijos, cuando es la vida de nuestros hijos la que está en juego, ya una no se ve como persona, ya una se ve como una madre tomando el rol que le corresponde. Y una comienza a entender que si no toma partido, pues todo va a seguir igual y esos niños van a tener el mismo presente que tenemos nosotros ahora. Las madres fueron cuando la Primavera Negra las que salieron a manifestarse, las que salieron a protestar, que fueron y formaron las Damas de Blanco. Ahora estamos viendo un movimiento de madres a raíz de lo del 11 de julio, de que también está surgiendo y se está levantando. Música. Hay dos cosas que yo solo las vine a entender cuando las viví en carne propia. Lo primero era un hashtag que utilizaba mucho la oposición que decía revolución es represión, hasta que no vino la brigada de respuesta rápida para arriba de mí y me cargó y me metió dentro de un carro. Ahí fue cuando yo entendí por qué revolución es represión y ahí fue la primera vez que dije abajo la dictadura. Ahí fue cuando entendí por qué era una dictadura. Porque se impone una ideología por la fuerza, da igual si es buena, si es mala o si es regular. Se impone por la fuerza y ya por lo tanto es una dictadura. Hicimos eso, cambiamos las cosas, cambiamos el destino de mucha gente, cambiamos nuestros propios destinos. Estábamos haciendo activismo, dejamos nuestras obras, nuestras palabras escritas, nuestras tesis de doctorado, nuestras obras de arte para poder hacer un activismo mucho más frontal, para ayudar a otras personas que no tenían esas herramientas, ayudar a esas personas que no tenían
esa visión de sus propios derechos. Aquí se han dado la tarea de recoger todo lo que fue Cuba, lo que puede ser Cuba, ese deseo de futuro. Después de 60 años no nos resignamos los cubanos, ¿no? Y es un arma de doble filo porque al final yo creo que también la dictadura está allí porque el exilio no ha podido desembarazarse de los cubanos y al final como un sistema totalitario eso también termina alimentando un régimen que gobierna todo allá. Es triste, pero a la vez es hermoso, ¿no? Ojalá el reto sea no solo tumbar la dictadura y construir un nuevo país, ojalá el reto al final sea reconocer que nunca vamos a volver a ser una Cuba, que nunca tenemos por qué volver a coger el camino del totalitarismo. Me siento triste, me siento muy triste. ¿De qué me van a hablar a mí? De aquí que estoy sufriendo lo que siento. La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. Oh no, ¿de qué me van a cuestionar a mí que estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos. ¿De qué me van a hablar a mí? De aquí que estoy sufriendo lo que siento. La esclavitud de mi país por ti y represiones que no entiendo. No, ¿de qué me van a cuestionar? Pa' San Isidro, para un Paco, libertad, José Daniel Ferrer, Amor y Luis Manuel, y a los que como él no aceptaron la derrota, libertad para compatriota y pa' aquel que murió peleando, fucking todos los chivatones, libertad para el aldeano, para los urbanos, para los millones de presos que hay en mi pueblo cubano, libertad sincera si que un comunista quiera, libertad para la que man y lo que es mano, que llevan tiempo en la frontera, asesinado en la frontera, todo es un negocio donde no hay consorcio, donde por supuesto socio muerto a nadie le interesa, libertad para todas las damas de blanco, libertad para Lázaro, mi hermano que murió peleando, libertad para los artistas, para los tantos deportistas y para los bongos y optimistas que creyeron que un dictador comunista, socialista, antagonista no iba a resultar tan asesino como los fascistas, libertad sin pena, sin esclavitud y cadena, libertad para que por gusto está sufriendo injustamente una condena, hay represión en mi Caimán extrema y el sistema de naquena, de cadena, de censura, de encarcelar. ¿De qué me van a hablar a mí si me mantengo aquí? Y con acciones represivas que pesan en mí. La realidad de mi sistema se ha tornado gris. Y San Isidro se proyecta por un porvenir. ¿Cómo puedo olvidar a la madre que adoré? Y la que hermosa flores que un día yo cautive. La niña que se fue, el pueblo que miró, la madre que lloró y el niño que murió. ¿De qué me van a hablar a mí? De aquí que estoy sufriendo lo que siento. La esclavitud de mi país y represiones que no entiendo, oh no, ¿de qué me van a cuestionar a mí que estoy sufriendo por mi pueblo? Sueño con un amanecer feliz y libertad para los presos. Mi hermano, estamos conectados, el movimiento San Isidro está conectado, el cubano a pie está conectado, ya está bueno ya viejo, déjate de abuso viejo, anda, déjate de represión, déjate de maltrato. No aguanta más, ya está bueno ya viejo, anda.